Económico. Desde hace largo tiempo, algunos de los expertos más reputados del país sostienen que la Argentina no solamente está en recesión, está en estanflación, pero el panorama que queda por delante no es precisamente el mejor. Hablan incluso de una recesión más profunda próximamente. También grandes compañías de consumo están previendo un fuerte freno en la materia. Saludo, al economista Lucas Caratini, que tiene la generosidad de atendernos. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, un poco la presentación ha quedado hecho el planteo, ¿no? Estamos no solamente en estanflación, según algunos de tus colegas, vos nos dirás si compartís esa mirada, sino que además lo que viene por delante es más de lo mismo. Bueno, sí. A ver, primero que nada tenemos que arrancar con que el principal motor o uno de los principales motores del país, que es el agro, tiene una campaña muy mala, con lo cual, suponiendo que todo el resto funcionase bien, ya tenés un gran lastre en lo que podemos decir a la parte del crecimiento y la actividad económica. ¿Por qué? Porque el agro, más allá de su actividad en sí, el agro te genera mucha actividad económica en el margen, digamos. ¿En qué sentido? Al no tener una buena cosecha y al tener menos actividad del agro, implica menos movimientos de camiones, menos de movimiento de camiones al puerto, menos actividad, sobre todo en lo que es el interior del país. El interior del país hoy por hoy es muy dependiente de las actividades del agro, con lo cual muchos pueblos y localidades del interior obviamente ven disminuidos fuertemente, ¿no?, sus economías. También hay que sumar no solamente la devaluación del lunes, sino el contexto electoral que vos tenés hoy, que obviamente cualquier persona que tenga que tomar algún tipo de decisión con respecto a inversiones o a cualquier tipo de tema relacionado, con toda razón lo va a dejar para después de diciembre. Incluso te diría ni siquiera para después de diciembre, para un poco entrado ya el nuevo mandato presidencial, principalmente, ¿no?, para tener un poco más de perspectiva y un poco más claro cómo viene el panorama. Y como último te sumaría como así negativo para lo que es el crecimiento. Vos tenés hoy un problema que es obviamente una falta estructural de dólares, principalmente producto de que vos tenés un desincentivo a exportar, por el lado de tener obviamente un tipo de cambio, podríamos decir, atrasado, ¿no? O obviamente también penalizado, sobre todo para el sector del agro, que más allá, como bien dijimos recién, de tener una campaña mala, tiene un mal dólar para liquidar sus exportaciones. Y vos tenés el tema de las importaciones. Muchas veces cuando hablamos de las importaciones puede ser cierto, porque es así, de bienes suntuosos y demás, pero parte importante de las cosas que se tienen que importar es básicamente bienes necesarios para poder producir, ¿no? Los famosos bienes de Entonces, capital. al vos tener Exactamente. Entonces, al vos tener un faltante de dólares y obviamente al ministro de Economía buscando de alguna manera ralentizar y frenar esas importaciones, te genera también un impacto en la actividad económica, porque básicamente no tenés los bienes intermedios necesarios para encarar la producción, ¿no? Lucas, pese a esto, pese a que se vienen 2 dígitos de inflación, el gobierno se jacta de que a pesar de eso, el nivel de actividad es muy intenso, lo cual no se estaría viendo, pero además destaca el consumo, la espera en los restaurantes, ese tipo de cuestiones. Eso no se está viendo en todos lados, pero además aquí tengo la proyección de las grandes compañías de consumo que prevén todavía un freno más fuerte. Bueno, es que eso yo también lo comparto. Hay una realidad que es los pesos, por decirlo en criollo, queman. Entonces vos muchas veces, la gente frente a la imposibilidad de ahorrar, no quiere decir que vos tengas que el aumento en el consumo, claramente comparto con vos, no es algo que se vea, y a nivel del agregado económico tampoco vemos que haya un aumento de la actividad económica. Sí, obviamente por ahí tuviste, por así decirlo, un ligero rebote, pero obviamente viendo la foto de la salida de la pandemia, si querés, con lo que significó el hachazo en su momento para la actividad económica, pero a lo que sería niveles de actividad, estás en los niveles de siempre de la Argentina, como bien dijiste vos, en esta inflación. Y a lo que es el consumo, bueno, la gente por obvias razones trata de gastar los pesos que tiene. Obviamente el que no se puede dolarizar por diversas razones y cuestiones, lo primero que hace es va y consume o va y compra algún producto para estoquearse, ¿no? Como pueden ser principalmente los alimentos, que estuvieron experimentando subas muy fuertes los últimos días. Lucas, está en pleno centro del debate
el tema de la dolarización. ¿Vos crees que si Argentina dolarizara su economía, este panorama cambiaría más o menos rápidamente? A ver, dolarizar me parece que sería una de las medidas más extremas como solución del problema que tenemos. Obviamente no es de ahora, sino que es de arrastre de hace varios años. Solucionaría problemas, sí, el problema es que te traería otros, porque vos atar toda tu política monetaria y tu política fiscal a otro país, que en este caso sería Estados Unidos, tiene sus puntos negativos, digamos. Por ponerte un ejemplo, Ecuador, que es un país que optó por la dolarización, no necesariamente fue sumamente beneficioso el haber adoptado esa dolarización. Nos puede solucionar muchos problemas de los que hoy tenemos, sí, el tema es que te puede traer otros, sobre todo temas de tener que competir de alguna manera o acoplarnos a una economía como Estados Unidos, que estamos bastante lejos de eso, con lo cual hay formas de solucionar los problemas que tenemos en un panorama, digamos, intermedio, que es básicamente teniendo obviamente esto no sucede de la noche a la mañana y requiere sobre todo y principalmente un amplio acuerdo de los diversos partidos políticos en cuál es el rumbo que se tiene que tomar, con matices como siempre puede pasar, pero bueno, en encarar obviamente el ataque al déficit fiscal, el arreglo de las cuentas públicas, el tener realmente un banco central independiente, tener un banco central que no financia al fisco principalmente también, y bueno, obviamente a partir de ahí, a partir obviamente de liberar las fuerzas productivas de los diferentes agentes económicos, encarar un crecimiento obviamente, ¿no? Y una búsqueda de tener una moneda y una estabilidad en el campo de la economía. Lucas, no es el único ejemplo, pero lo voy a mencionar porque vos lo hiciste hace un ratito. Ecuador. Ecuador tiene su economía dolarizada hace mucho tiempo, pero no terminó con el déficit fiscal. El hecho de estar dolarizado no te garantiza terminar con el déficit fiscal, No, que esta vez dudas, la madre de todos los problemas de la Argentina. Sin dudas, y al contrario, bueno, si querés podemos ya poner el ejemplo local. Cuando vos tuviste la convertibilidad durante los 90, que es cierto y trajo mucha estabilidad durante mucho tiempo y obviamente te acarreó no solamente duplicar las exportaciones de la Argentina en ese momento, las exportaciones de los últimos 100 años, sino que también trajo aparejado crecimiento y desarrollo económico. La convertibilidad en parte termina de detonar justamente porque se estaba encarando en déficit fiscal, sobre todo a nivel provincial, digamos, y no es magia. Vos cuando gastás plata de más, es como nos pasa a cualquiera en cualquiera de nuestros hogares, ese agujero hay que financiarlo, y en este caso vos al no tener el poder de impresión, que es cierto, no lo podés financiar con el impuesto inflacionario, que es lo que nos pasa a nosotros ahora en Argentina, estamos viendo los efectos totalmente nocivos de el impuesto inflacionario en su máxima expresión, lo financiás con deuda, con lo cual efectivamente vos no necesariamente estarías solucionando el tema del déficit fiscal por el mero hecho de dolarizar. Por eso yo soy más de la idea que se puede obviamente encarar las reformas que vos necesitas teniendo un banco central y tratando de obviamente tomar las medidas necesarias para tener un banco central independiente y tratar obviamente de lograr que la Argentina finalmente, después de tanto tiempo, tenga una moneda estable, creíble y en la cual obviamente con mucho laburo se pueda ahorrar y obviamente manejar la economía en la moneda local. Lucas, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, Pepe, a ustedes. Un saludo, hasta luego. El economista Lucas Caratini. Seguimos.